Bueno, y de paso voy a empezar a grabar como siempre. Es más, todos los videos empiezo diciendo lo mismo, que voy a empezar a grabar. Y evidentemente estoy grabando, así que nada. Ya es un clásico que diga eso. Bueno, la última clase habíamos arrancado con Android, pero al conversar el manejo de Android, ¿sí? Justo me están mandando un mensaje. Una llamada tengo, pero bueno, que espere. Bien, eso de tener el celular acá al lado. Bien, vamos a seguir. La clase pasada entonces habíamos arrancado nosotros con Android, ¿sí? Y al conversar, hacer un reconto de la materia, quedó pendiente el tema del manejo de los frameworks. Yo les había comentado también cómo había evolucionado la cátedra, que habíamos empezado con la descripción únicamente de conexiones, después empezamos a trabajar con todo lo que eran frameworks, cómo se realizaban los frameworks, ¿sí? Y bueno, y este año el desafío era avanzar, porque la mayoría de los lenguajes que se dictan ahora, todos los lenguajes están asociados a algún framework como mínimo. Yo les daba el ejemplo de Java, que está en Hibernate, está el PHP, que trabaja con Symfony, o ahora que está de moda el Laravel, ¿sí? Microsoft también tiene su framework que está trabajando con los que trabaja, que es el Entity. O sea que todos trabajan con un entorno de framework, que la idea de los frameworks es poder dar una mano y facilitar y exprimir todo lo que es el manejo de objetos, ¿sí? El manejo de objetos básicamente a nosotros nos sirve para poder reutilizar códigos, ¿sí? No estar programando lo pavote, poder programar ciertas metodologías, ciertos objetos y poderlos reutilizar. Con eso, nosotros lo que hacemos es ahorrar tiempo. Muy valioso el tiempo, ¿ok? Siempre que doy una definición o hablo de el desarrollo de un sistema de información, siempre digo lo mismo. El 70% es el análisis y el 30% es la programación. Si es al revés, 30 análisis y 70 programación, estamos en un problema. ¿Ok? Y me refiero justamente a esta proporción, justamente por todo lo que son los frameworks. Hay un montón de frameworks que a nosotros nos ayudan a avanzar muchísimo, a ahorrar un montón de horas de programación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, les voy a contar mi historia personal. Yo no conocía nada de framework. En el 2007 fui a trabajar a Buenos Aires, a una empresa que desarrollan software médicos. ¿Sí? Yo entré como programador. Con el tiempo quedé como jefe de desarrollo, pero cuando yo recién arranqué, me tocaba programar. Entonces, en la empresa donde yo estaba trabajando, me ofrecen ir a hacer una capacitación en una de las academias de Microsoft. Entonces hago uno de los cursos de Microsoft, una certificación de Microsoft. Y bueno, y ahí es donde me desayuno con esta metodología, con esta forma de trabajo, que es la implementación de los patrones. Empezamos el curso con una presentación, es decir, la presentación de la idea, de cuál es la idea. Entonces, nos hablaron de la arquitectura de 3 capas. Capa de presentación, capa de regla de negocios y capa de acceso de datos. La capa de presentación básicamente es la elaboración de las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario pueden ser web, mobile, ¿sí? En esa época era web,
mobile o podrían ser web services, ¿sí? Entre otras. Ahora, con el XML, el XAML, que vienen los lenguajes, esto ya pasó a segundo plano, porque este tipo de nuevos lenguajes, de nuevas arquitecturas, son response design, ¿ok? Y no necesariamente tenemos que hacer una interfaz para escritorio, otra interfaz para web, otra interfaz para mobile. No, ya está. Con una sola interfaz, ya está. Puede trabajar en cualquier dispositivo. Que era lo que estábamos hablando la clase pasada. ¿Se acuerdan cuando le estaba pasando las filminas de Android? Cuando hablábamos de los Sí, sí. fragmentos. Sí, profe. Perfecto. Bien, y después tenemos las clases que se dedican. ¿Recuerdan Java los paquetes? Me imagino que lo habrán dado con Gladys. Los paquetes en Java. Sí. Sí. Un paquete es una colección de objetos o de clases, ¿ok? Que yo lo encapsulo y después cuando hago un import estoy llamando a ese paquete. Por ejemplo, si están trabajando en Java, puedo hablar como paquetes el paquete Java o el paquete JavaX. ¿Sí? Cuando hacen los import. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Sí. Igual, la clase que viene vamos a retomar un poquito Java y Android y les voy a mostrar de dónde podemos sacar información de las APIs. Ok, entonces, esa colección, ese paquete con esa colección de objetos, que a mí me indican qué tipo de actividades puedo hacer, se la denomina capa de regla de negocios. ¿Ok? Gestiona. Es quien se comunica con la capa de presentación, con la interfaz, y le dice qué tiene que hacer. Pero esta capa de regla de negocio es independiente a la capa de presentación, a las interfaces. Justamente porque tenemos la posibilidad, o por lo menos en el viejo modelo, teníamos la posibilidad, ¿sí?, de cambiar distintas interfaces. Entonces, escribíamos una sola vez los objetos en donde se declaraba la regla de negocio, llámese, solicitar un listado, hacer alguna validación, hacer algún cálculo en especial. A eso me refiero. ¿Ok? Entiéndase eso por las reglas de negocio. Son las funciones, son las actividades que uno realiza. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces, es independiente a la interfaz. La interfaz, dependiendo cuál sea, yo puedo tener 4 o 5 modelos de interfaz distintos en el viejo modelo. Se conectaban o importaban, hacían un import o un using, depende el modelo, el lenguaje con el que estemos trabajando, y utilizan esas clases. ¿Ok? Entonces, por un sistema con n cantidades de interfaces, a interfaces no me refiero a la pantalla en sí. Me refiero a una pantalla, una misma pantalla que pueda ser para mobile, que pueda ser para web, para escritorio o una interfaz de comunicación que podría ser un web services. ¿Ok? Insisto, yo porque quiero que conceptualmente entiendan la idea. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y después tenemos otra capa, otro paquete, que es la capa de acceso a datos, que también puede ser independiente es decir, debe ser independiente a las reglas de negocio. En donde nosotros podríamos tener métodos genéricos de conexión a la base de datos y que se encarguen de hacer, por ejemplo, un insert, un delete, un update, algún select en especial. ¿Ok? Independientemente
independientemente de las reglas de negocio o del modelo de clases. ¿Ok? Entonces, yo podría utilizar ese paquete de acceso a datos, ¿sí? Esas clases, ¿sí? Para conectarme a n cantidades de base de datos y conectarme a n cantidad de sistemas, sin necesidad de reescribir todas las operaciones de insert, delete, update. Yo ya lo tengo, es genérico. Le tiro el objeto y él sabe cómo resolver. Él me devuelve los datos. Voy a hacer una pausa y me voy a tomar un mate. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bien. Bajo esa metodología, bajo esa idea, yo estuve trabajando en un framework que lo había denominado FactoCapas. Y FactoCapas era el framework que nosotros utilizamos en esta empresa, ¿sí? Con la idea de las 3 capas, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a mostrar es un modelo avanzado, ¿sí? Pero insisto, acá yo lo que quiero que se lleven es la idea. A mí lo que me interesa es la idea. ¿Perfecto? Es la idea. Fíjense, acá tengo distintas bibliotecas de clases. Estas son bibliotecas de clases, que serían esos paquetes de Java. Esto es C#. ¿Ok? Acá tengo la interfaz de usuario. En este caso tengo una sola interfaz de usuario. Podría tener n interfaz de usuario. ¿Sí? Esta es una interfaz de usuario de escritorio. En donde yo tengo, y voy a elegir, a ver si no tarda mucho la aplicación en cargar. Ahí está. Esa es mi interfaz de usuario. ¿Ok? Yo podría tener una interfaz de usuario web, mobile, en este ejemplo. Insisto, en este ejemplo me estoy olvidando del otro. ¿Sí? Vamos a lo conceptual. Y tengo también mi lógica de negocio, mi programación de la pantalla. Acá le escribo las acciones. ¿Ok? Esto es como cualquier aplicación. La idea de trabajar con esto es eliminar todo lo que son sistemas monolíticos. Si yo trabajo con sistemas monolíticos, tengo que cambiar todo el sistema si tengo que hacer alguna modificación. Si trabajo de esta manera, cambio alguna capa, algún método que esté en la regla de negocios o en la interfaz o en la conexión a la base de datos y cambio ese componente nada más. El resto no toco nada. No tengo que recompilar todo. ¿Sí? Bien. Sigamos. La interfaz de usuario lo que va a hacer es llamar, ¿sí? Instanciar un objeto en donde tengo todas las reglas de negocio. ¿Ok? Acá yo lo que hago es instanciar para poderme comunicar de la interfaz de usuario a la regla de negocios. O sea que estoy acá, la pantallita esta de clientes, y acá están las reglas de negocio. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Bien. En las reglas de negocio que tengo. En las reglas de negocio tengo todo lo que va a interactuar el cliente. En este caso, son las entidades que están presentes en esa regla de negocio. Y las entidades, básicamente, tengo otro archivito,
acá está, que son entidades. Voy a buscar clientes para que vean. Ahí está. Y acá tengo todas las propiedades, ¿sí?, del objeto, que son las mismas propiedades que yo tengo en mi tabla. ¿Ok? Porque así trabaja este modelo. La tabla tiene que ser igual al objeto. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, acá tengo todas las entidades. Clientes que tiene, fíjense, código, quit, razón social, domicilio, etc. ¿Sí? Es muy sensible el ratón. Lo toco y ya. Ok. Fíjense que las reglas de negocio cliente, pero esto es porque lo hice yo, ¿eh? Esto es porque yo después lo armé, optimicé la manera de trabajar. Hereda, ¿sí?, estos dos puntos es lo mismo que en Java poner un extend, hereda de una clase que se llama genérico, que lo tengo acá. Genéricos 3. ¿Ok? Y acá yo lo que hago es trabajar con todas las clases genéricas, con todas las reglas de negocio genéricos. Por ejemplo, buscar información. ¿Ok? Busco información. Y acá recibo un objeto que voy a buscar. Le digo de qué base de datos, usuario y password de la base de datos a la cual me voy a conectar. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Voy a buscar algo más sencillito acá. Una VM. Las reglas de negocio de VM son genéricas. Todas hacen lo mismo. Entonces yo mando un objeto, no me importa cuál, y en forma genérica hago una alta, una baja, una modificación. No tengo que escribir alta, baja, modificación, insert, delete, update. Me olvido. ¿Sí? Pero el encargado de poder gestionar esas reglas, yo no me conecto a la base de datos mediante la regla de negocios. Pero sí le solicito desde la regla de negocios a la capa de acceso a datos, le digo, che, me quiero conectar a la base de datos, ¿me podés conectar? Y la capa de acceso a datos se conecta a la base de datos. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, con esa información que me manda la capa de acceso a datos, yo acá lo que puedo hacer es postprocesar o no la información que me manda la base de datos. Es decir, yo puedo buscar un cliente, hago clic en buscar, ¿sí? Ahí le digo a la regla de negocios, buscame este cliente. La regla de negocios se encarga de solicitar a la capa de acceso a datos una conexión a la base de datos. La capa de acceso a datos le manda la conexión, ¿sí? Las reglas de negocio se encargan de abrir la conexión, de abrir la transacción y solicitar ese objeto, ese cliente. ¿A quién se lo va a solicitar? A la capa de acceso a datos. Acá yo me conecto a la base de datos y hago el proceso de la sentencia SQL que me va a traer la información. Una vez que tengo esa información, no la proceso acá, la proceso acá. Le devuelvo a la capa de presentación ese objeto cliente con los datos del cliente. ¿Ok? Muchas veces, dependiendo el tipo de transacción que estemos haciendo, la
capa de regla de negocios es un gestor, ¿sí? Y otras veces tiene que gestionar y tiene que postprocesar, dependiendo el sistema que estemos realizando. ¿Ok? Ok. ¿Sí? ¿Es un quilombo? Sí. Bien. De acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos este objeto, este que dice operaciones, que en realidad, vamos a ver la definición. Fíjense, dentro de la regla de negocios, es la clase de la conexión a la base de datos. ¿Sí? En el ABM, que estaba por acá abajo, fíjense, esto es importantísimo. ¿Sí? Acá no tengo, a ver si tengo un ejemplo con listado. Si tengo el for each. Sí, tengo. Pero primero les voy a explicar esto. Porque esto es muy interesante. Esto es muy interesante. La regla de negocios, ¿sí?, le pide a la capa de acceso a datos que conecte a la base de datos. Conectame a la base de datos. La regla de negocios abre la transacción. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de transacciones y que no son transacciones bancarias? ¿Recuerdan? El ejemplo de la factura. ¿Sí? Y acá lo que hago, básicamente, es hacer el alta, bajo, modificación, depende qué es lo que sea. Si no tengo ningún error, le digo a la base de datos, hacemos un commit. Está todo ok, graba ese dato. Lo hace la regla de negocios. ¿Sí? Si tengo un error, por eso está dentro del try catch, ¿ok? Hace un rollback. Vuelve esa transacción para atrás. Captura la excepción y la informa. Se la manda a quien lo llamó. Lo que tengo acá, en otro código, acá, vamos a hacer este. Esto olvidemos no, este código, no los quiero marear. ¿Sí? Acá yo lo que tengo es, obtengo una lista, la recorro, la lista puede ser las descripciones de esa factura, ¿ok? Y las voy enviando, se las voy a mandando a la regla a la capa de acceso a datos para que impacte en la base de datos. Una vez que finaliza, si no hay ningún problema, hago un commit. ¿Ok? Si no, un rollback. ¿Ok? Insisto, yo quiero que esto lo comprendan analíticamente. No les pido que en una clase, ¿sí?, entiendan todo el código. ¿Ok? Pero esto les sirve a ustedes para poder analizar y entender cómo funciona. Entonces, dijimos, vamos a hacer un resumen. La arquitectura de 3 capas son 3 capas. El nombre lo dice, 3 capas. ¿Sí? Divididos en paquetes. Ustedes que están acostumbrados a programar en Java, dividido en paquetes. En un paquete, diseño la interfaz. En otro paquete, diseño las reglas de negocio. ¿Sí? Los objetos, todas las clases, con sus métodos. ¿Ok? Y en la tercera capa, me conecto a la base de datos, ¿sí?, y me comunico con la base de datos y le mando todas las instrucciones
insert, delete, update, los store procedures, lo que venga. ¿Ok? Dependiendo del modelo también, puede ser que ese paquete que tengan ahí, en realidad lo tengan en el motor de base de datos. Depende cómo lo tengan armado. ¿Sí? Vamos al paquete de base de datos. Recuerden ustedes que cuando estoy en específicos, en comunes acá. El teclado, el ratón es muy sensible y me salta cada rato. Analicemos esta línea. Acá nomás. Me comunico con la capa de acceso a datos y le pido que me abra la conexión. Lo que estoy haciendo es yendo a la capa de acceso a datos y haciendo, fíjense esto, conectándome, ¿sí? Conectándome al motor de base de datos. Abro la conexión, ¿sí? Creo el objeto de conexión, abro la conexión y devuelvo la conexión a quien me solicitó. Quien me solicitó fue la regla de negocios. ¿Ok? En este objeto. Y acá tengo un objeto del tipo conexión. ¿Sí? Bien, ¿qué más tengo? Acá yo les decía que hay que trabajar en forma genérica. Entonces les voy a mostrar un método para no bombardearnos más. Bien, acá. La capa de regla de negocios tiene un método que se llama insert. ¿Sí? Recibe un objeto. ¿Qué objeto? No tengo idea. Yo recibo un objeto. ¿Sí? Un objeto que lo tengo definido acá en entidades, que puede ser cliente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces lo que hago es, ese objeto que yo recibo, utilizo estos objetos que vienen de la clase Reflection, que me permiten leer los campos o las propiedades de una clase. Depende. En este caso yo estoy leyendo los campos. Y los empiezo a recorrer con un for each. ¿Ok? Y ahí yo tengo el nombre. Entonces, concatenando en una variable, en un string, le digo insert into y después voy recorriendo y a medida que voy recorriendo, ¿qué voy leyendo? Voy leyendo esto, ID, quit, razón social, domicilio, teléfono, celular, email, ID localidad, etc. Entonces automáticamente, ¿sí?, genero ese string, ¿sí?, esa sentencia que después le ejecuto con datos. ¿Ok? ¿Se entendió? Más o menos sí. Sí, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bien. Vamos al diseño. Entonces, yo tenía esa imagen, ¿sí?, esa imagen de esa pantalla de clientes. Presiono el botón insert con todos los datos. ¿Está? Ese botón insert envía a la regla de negocios
todos los datos que yo tengo en los textbox. ¿Ok? Tomo esos datos y se lo mando a la regla de negocio para hacer un insert. ¿Ok? Vinieron todos los datos del cliente acá. ¿Sí? La regla de negocios se comunica con el acceso a datos, solicita una conexión al acceso a datos, el acceso a datos se conecta al motor, abre una conexión, le devuelve el objeto conexión a la regla de negocios, la regla de negocios abre la transacción, ¿sí? Genera el string, ¿sí? Bueno, en realidad solicita al acceso a datos generar ese string con los datos y le dice, bueno, esto quiero que lo impactes. Lo recibe el acceso a datos, le da la forma que le tenga que dar, lo manda al motor de base de datos. Esa respuesta que recibe del motor de base de datos, si está todo bien o está todo mal, se la devuelve a la capa a la regla de negocio, y la regla de negocio, si está todo bien, le devuelve el mensaje a la capa de presentación, que nos pondrá en un label o nos tendrá un MS Box diciendo si el alta estuvo en forma correcta o no. ¿Ok? Profe, el año pasado creo que trabajamos algo parecido, que era no sé si es lo mismo, el modelo vista controlador. Claro, es lo mismo. Es parecido. Ajá. Es parecido. Ahora les voy a mostrar el modelo, el MVC. El MVC. Está basado en esto. La diferencia con el MVC es que por ahí nosotros no tenemos acceso a la capa de datos, entonces no podemos modificar. Ya el propio framework con el que trabajamos se encarga de hacer todo esto. En este modelo lo toqueteamos nosotros, en el otro no. Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cómo aplica? En un proyecto de MVC. Este es un híbrido. Es un híbrido porque el MVC de Microsoft funciona cuando nosotros queremos hacer la conexión a la base de datos y queremos enviar la información, utiliza el MTT, ¿sí? Y nosotros el MTT no lo podemos tocar. En el modelo anterior sí podíamos toquetear la DAL o el acceso a datos, ¿sí? Con este modelo, nada. Le mandamos la información, o sea, el entity, las órdenes se las damos en la regla de negocios. Pero toquetear la conexión a la base de datos y hacer cambios así, tal cual el modelo anterior, no lo podemos hacer. ¿Ok? Bien, acá tenemos un montón de carpetas, pero el modelo, voy al modelo. El modelo que está acá, ¿sí? Que yo no lo tengo, en realidad es la descripción, y acá es donde está pensando, es esta descripción de clases con el modelo de cada una de las tablas. ¿Ok? Iré acá en Models. Yo no lo tengo acá porque evidentemente esto es un híbrido. Pero la lógica es la misma. Yo podría copiar esta clase y dejarla acá adentro. Y es lo mismo. ¿Ok? Ok. Ahí está, la M de Models. El controlador, que tenemos acá, son las reglas de negocio. Toda esa lógica de las reglas de negocio que tenemos acá en la BRL y la CRL que yo les mostré en el modelo anterior, es esto. ¿Ok? Acá en el controller, nosotros es donde, ¿sí? Invocaríamos, en vez de invocar, voy a lo anterior.
en vez de invocar acá a este objeto o este paquete, como quieran llamarle, que es este, que es la capa de acceso a datos, ¿sí? Que lo invocamos, nosotros estaríamos accediendo en este modelo a los comandos con Entity. ¿Sí? Insisto, nosotros no tenemos acceso a esas clases de Entity para poderlas modificar. Estaría bueno, pero no, ya está hecho. ¿Ok? Por eso, nosotros, años anteriores, trabajamos con este modelo, ¿sí? Para poder desarrollar completo el framework. ¿Sí? Porque en un framework común, esto ustedes no lo tocan. ¿Sí? Por eso les mostré los dos modelos. Uno, de cero, armó todo. El otro está bien, es un híbrido. ¿De acuerdo? Pero ustedes van a recibir esta parte. ¿Sí? Esto es lo que pueden tocar. Las reglas negocio, no puedo tocar la DAL, pero sí la puedo invocar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Perfecto? Y las vistas, acá estamos. Las view son las pantallas. ¿Ok? Este modelo tiene en HTML ok, acá, ¿ven? Esto es HTML. ¿Sí? Acá yo armo la pantalla. Y esto es Response Design. ¿Sí? Ajá. Y después, bueno, acá tendremos otras. Fíjense, acá está el Bootstrap. Puedo configurar también las pantallas. Bueno, acá si tengo reportes, tengo los reportes. Después la estructura que sigue es de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Pero lo principal del modelo, bueno, acá tengo los CSS. Modelo, que es lo mismo que tengo acá. Controller, las reglas negocio, que es lo mismo que tengo acá. ¿Ok? Y después tengo los view, que los views sería la capa de presentación o serían mis pantallas. ¿Ok? Son distintas maneras que tenemos de aplicar prácticamente lo mismo. ¿Sí? Se entiende. Perfecto. Genial. Genial. Bueno, entonces, nada, acuérdense que ahora subo el video. Cualquier cosa, me avisan. Y vamos a ver cómo llegamos con lo de Android, insisto. Si podemos avanzar bien con el tema de base de datos y aplicar algún framework, lo haremos. Si nos queda algo pendiente, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, lo podemos ayornar con Taller de Sistemas 2. Sin ningún problema. Ok. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, Ok. estamos. Entonces, Hasta acá estamos. Hacemos, profe. ¿Dudas? Bueno, por ahora, Por por mi ahora, parte no. quedaron con la cabeza así. lo dando un rato. Bueno, pero esto es una introducción. Esto es como se programa ahora. ¿Ok? Sí, sí. Cada Claro, lenguaje tendrá igual fue sus como un características. repaso de lo que hicimos el año pasado, porque el año pasado trabajamos de ese modelo nada más que era MVC. Claro, con Hibernate. No, no sé si no fue con Hibernate, fue con otro. No me acuerdo con cuál, pero no era con Hibernate. Fue con NetBeans y MySQL. Ok, ok. Bueno, perfecto.
Entonces hay algunos que lo vienen sabiendo, otros que por ahí refresqué un poquito la memoria y nada, el tema que tiene que tener en claro que ahora los lenguajes de programación vienen así. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a trabajar con framework. ¿Qué framework pueden utilizar? Y hay un montón, con el que estén más cómodos. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, profe. jóvenes, ha sido un placer. Nos veremos cuando tenemos clase el lunes. Lunes, sí. Lunes. Bien, nos vemos lunes. Un abrazo. No, Listo, profe. profe. Chau, Nos chau. vemos Hasta lunes. luego. Chao, Chao, chao. chao.